Así que, bueno, vamos a seguir en Juan 10, en el capítulo 10. Recordaréis que estuvimos hablando del Señor como el buen pastor, el gran pastor también que dice al final de Hebreos, y habla también de la voz del pastor, ¿no? Y que las ovejas verdaderas del Señor conocen esta voz del pastor. Estuvimos hablando y reflexionando sobre si conocemos la voz de ese pastor, ¿no? Y que no había otra manera de conocer la voz de Jesús sin escucharle previamente, sin leer los evangelios, sin ver cómo él anduvo, sin ver cómo él reaccionó, cómo se acercó a las personas, lo que opinaba cómo eran las cosas, porque de Dios, ¿no? Más que opinar, él dice cómo son las cosas, ¿no? Y que no podíamos decir, sí, yo reconozco que Jesús es mi pastor, conozco su voz, y no conocer realmente de una manera práctica y basada en su palabra, pues cómo él era él y qué voz tenía él, ¿no? Así que hoy vamos a un poco también porque el Señor Jesús de nuevo habla de su voz, pero vamos a verlo desde una perspectiva pues más para nosotros también, los que ya somos ovejas suyas, ¿no? El cómo oímos su voz y si dejamos pues ocasión para realmente oír su voz. Dice en el versículo 22, que es donde lo dejamos, y leeremos hasta el final. Aquí este pasaje no sucede justo desde el anterior, en principio, porque nos dice que empieza diciendo que había otra fiesta, la fiesta de la dedicación. Era invierno y había pasado un tiempo desde todo lo que había estado hablando. Y dice así. Alejandro, ¿qué capítulo? Capítulo 10, versículo 22, hasta el final. ¿Pero de qué libro? Perdón, el Evangelio de Juan, el Evangelio según San Juan. Perdonad, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, el versículo 22. Dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que me conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan el Bautista, a la verdad, ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él. Pues hasta aquí la palabra del Señor.
En primer lugar, vemos aquí de nuevo a personas que se hacen acercar a Jesús, pues aparentemente con un deseo de saber quién era Él, ¿no? Dice que tenían como el alma en vilo, ¿no? Decían, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, ¿no? Jesús de nuevo ya les dice, como también lo había hecho en el pasado, ya os lo he dicho, pero es que no queréis creer, no me queréis escuchar, porque no sois mis ovejas, ¿no? Y esa es la realidad que hay, ¿no? Que el Señor aquí les estaba dando evidencias de las obras que Él había hecho, evidencias que solamente podía hacer a alguien que venía de Dios, alguien que era Dios. Y porque la fe cristiana no es una fe ciega, el cristianismo no es un suicidio intelectual en el que la razón no existe en ningún lugar, ¿no? Realmente la salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe, ¿no? Pero realmente el Señor Jesús aquí está apuntando a cosas que ellos podían ver, que podían escuchar, y estaba diciendo, estas obras que yo he hecho, que habéis podido ver, que habéis podido palpar, dan testimonio de mí, ¿no? Pero ellos no eran sus ovejas y no querían escuchar, tenían los oídos endurecidos, ¿no? Pero realmente se encuentran con esto, con que no querían creer, ¿no? Nos dice en Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aún mismo la creación que nos rodea habla de Dios, no es testimonio de la obra de sus manos, pero no tienen excusa aquellos que se niegan de creer, ¿no? Y es algo para que podamos orar por ellos, para que el Espíritu Santo pues rompa esta dureza, ¿no? que hay muchas veces en las personas, y a veces va a ser necesario que pasen por circunstancias adversas también aquellos que no conocen al Señor, para que puedan reflexionar, ¿no? Y pararse a pensar, porque realmente la locura de la humanidad, la verdadera locura de la humanidad es negar que hay un Dios, es negar que necesitamos a un Cristo, ¿no? Y a partir de ahí, todo lo que viene después de esa primera decisión de negar a Dios no es más que un sinsentido, ¿no? Y tienen que salir teorías y filosofías y un montón de cosas, pero ya nacen de eso, de haber negado a Dios. Y aquí el Señor pues Él habla de sus obras que dan testimonio de ellas, pero sin embargo vemos y hemos estado leyendo, por ejemplo, con la mujer samaritana, con el ciego también, que él escuchó que él abiertamente él se presenta como hijo de Dios, ¿no? Vemos que habían ahí personas más nobles que realmente no rechazaban porque sí, sino que reflexionaban y dejaban un espacio en sus corazones para ver qué mensaje traía Jesús, ¿no? Sabemos de los de Berea, ¿no? Cuando ellos eran judíos que seguían la religión judía, cuando Pablo les habla de Jesús, pues les choca, ¿no? Les choca porque no era algo nuevo que estaban escuchando. Pero dicen la Escritura que eran más nobles que los de Tesalónica, y ellos pues con la palabra del Señor empiezan a indagar y así encuentran la verdad, ¿no? Quien busca la verdad realmente la encuentra. El tema está que la gente habla de la verdad, pero no quiere saber la verdad. Quiere construirse una verdad que les haga pues seguir, que esté acorde a su manera de ver las cosas, pero la verdad solamente hay una, ¿no? Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y fuera de esto no hay otra cosa. La palabra nobleza significa honradez, honestidad, sinceridad, lealtad, bondad. Eso es lo que falta en el día de hoy para que una persona tenga esa nobleza para escuchar, para decir quizás estoy equivocado, voy a ver qué mensaje tiene este Jesús que vino, porque nadie puede negar que Jesús vino. Entonces habría que escucharle, ¿no? Es importante. Y aquí de nuevo el Señor les vuelve a decir, ¿no? En el versículo 27 les dice primero que vosotros no me creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, y en el 27 vuelve a decir mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco
y me siguen, ¿no? Como decíamos al principio, es importantísimo conocer la voz de Él y para no escuchar otras voces falsas que pueden venir con un mensaje pues, que puede sonar bien, que puede sonar lógico, pero que no es la voz de Jesús. Y realmente, los que somos ovejas suyas, yo me hacía la pregunta, ¿no? A nuestros oídos, tanto físicos como espirituales, deben ser santificados también. El Señor nos ha dado el oído, nos ha también dado el oído espiritual y escuchamos muchas cosas a lo largo de la semana, a lo largo del día, que nos vienen por múltiples fuentes. Y hay cosas que no podemos evitar escucharlas porque vivimos en un mundo caído. Pero hay otras cosas que sí, que es decisión nuestra de que escuchamos y podemos decir no a esto y sí que escucho esto. Y es que nuestros oídos no son nuestros oídos, como todo nuestro ser, es de Dios y debe ser santificado como cualquier cosa que el Señor pues, nos ha dado porque es suyo, ¿no? Y recordaba, hace unos años mis hijos fueron a un campamento de jóvenes aquí en una casa ¿cómo se llama? Casa de Berea, no recuerdo dónde está por el centro de Cataluña, es igual el lugar donde está, ¿no? Pero el hermano que les estaba pues, predicando, enseñando, se dirigía a jóvenes adolescentes, ¿no? Que tenían que pensar qué iban a estudiar, en qué se iban a dedicar, qué carrera hacer para luego trabajar, en definitiva, qué hacer con su vida, ¿no? Es un periodo realmente pues, que los jóvenes pues, tienen dudas y tienen que tomar decisiones importantes como nunca las han hecho, ¿no? Hablando en lo que es la vida, ¿no? Y este hermano les habló de varias voces que podían escuchar para tomar esa decisión y que inevitablemente iban a escuchar, pero tenían que poderlas detectar, que poderlas pues, identificar para que realmente la decisión que tomaran pues, estuviera acorde a la voluntad del Señor. En primer lugar, no fue exactamente así, porque lo intenté recordar incluso con mi hijo, pero más o menos la idea era esta, ¿no? Y es que está la voz del mundo. El mundo viene con la sociedad, con un mensaje, y es una voz que constantemente escuchamos inevitablemente. Si trabajamos en el mundo, si nos relacionamos con el mundo, es una voz que está ahí. Y es una voz que normalmente te anima a buscar el éxito personal, el prestigio, el dinero, el tener una buena vida. Eso es lo principal que te dice la voz del mundo, ¿no? No seas tonto, porque tú tienes que mirar, es por ti, para que tengas el futuro asegurado en ese sentido y tengas una buena vida. Y es una voz que realmente suena atractiva. Suena atractiva porque se está preocupando por ti, ¿no? Está diciéndote, mira en qué te vas a dedicar, porque en un futuro, cuanto más dinero tengas y más prestigio puedas tener, es lo que tienes que perseguir, ¿no? Porque tú lo vales, pero muchas veces, o casi o siempre, no sabría, pero está desconectada del propósito del Señor para nuestras vidas. Y puede sonar bien, pero es una voz que no tiene en cuenta a Dios, desde luego que no tiene en cuenta a Dios. Esta voz del mundo también incluso puede venir de amigos que sinceramente te estiman y demás, y te lo dicen con buena intención, pero que no tienen a Dios. Por lo tanto, el consejo que te puedan dar, pues habrá veces que será bueno el consejo. No estoy diciendo que las personas no tengan que planificarse y no estudiar, no estoy diciendo nada y luego lo veremos, déjame llegar al final, ¿vale? Pero los amigos pueden estar diciéndote. Las redes sociales constantemente están llenas de ideas, invierte aquí, haz esto, haz lo otro. Estoy viendo a los jóvenes, pero al final es para todos nosotros que escuchamos esas voces, ¿no? Hay temas culturales, incluso presiones hasta familiares, ¿no? Que a lo mejor vas a una comida de familia y te animan y sales ahí, pues es que me voy a dedicar a esto, ni siquiera has tenido en cuenta al Señor para tomar esa decisión, ¿no? Y nos dice en Primera de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿no? Y el hecho de amar al mundo también implica los valores por los que se rige el mundo, los valores por los que la gente toma decisiones. También está la voz de nuestro archienemigo, que es Satanás, ¿no? Esa voz también a veces bombardea nuestra mente, nos nubla
nos quiere nublar el entendimiento para no saber cuál es la voz del Señor. Y sabemos que Satanás es el padre de mentira, ¿no? Él es ladrón, él hurta, y es una voz que nos va a traer miedo, confusión. Habrá algunas veces que nos dirá, tú no vales para nada, no sirves para esto, te desanimará para a lo mejor tomar un camino que el Señor quiere que tomes, y otras veces te dirá lo contrario, te dirá, tú puedes, en ti está la fortaleza para tirar adelante, y ahí tampoco está el Señor. O sea, el diablo depende de la persona y depende de la situación en la que te encuentres. Unas veces te desanimará cuando lo que tienes que hacer es tirar adelante, y otras veces te dirás, tú puedes, si te esfuerzas, tú lo vas a lograr. Y evidentemente que requiere todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, con diligencia y con esfuerzo, pero siempre de la mano del Señor, para no desviarnos, ¿no? Nos puede decir eso, que no eres capaz, que Dios no te va a usar, y también nos puede decir que eres capaz de hacerlo a tu manera, ¿no? Tu manera es la mejor, y no escuches el consejo de los demás, tú tira para adelante, a pesar de todo, que tengas que pisar, a que tengas que pisar, ¿no? Nos dice en Juan 8:44, dice el diablo, que ha sido homicida desde el principio y no permanece en la verdad. Y una de las voces que me sorprendió cuando este hermano les compartía a estos jóvenes, hemos visto la voz del mundo, la voz del enemigo, es nuestra propia voz, la voz de nuestra carne, de nuestro yo, que también dice cosas, y muchas veces no están alineadas con la voluntad del Señor. Es una voz que además puede ser muy cambiante también, en base a cómo nos sentimos, en base a nuestras emociones, a la situación que estemos poniendo, en la situación que estemos pasando, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, aquello que nos apasiona hacer, a temores y inseguridades también que podamos tener, ¿no? Es una voz que también está ahí, que influye en las decisiones que tomamos, y no debe influir, ¿no? Debemos siempre estar en comunión con el Señor para saber cuál es su voluntad en toda nuestra vida. Es que a veces deseamos algo tanto y nos apasiona algo tanto que puede que lo llegamos a confundir con lo que es la voluntad del Señor, ¿no? Porque solamente existe para nosotros esa meta, ese objetivo, porque es lo que me gusta, y por lo tanto me ciego y ya pues me atrevo a decirnos que yo lo he visto en el Señor que es así, ¿no? Y ahí ya empezamos a cometer un gran fallo, ¿no? Y no significa que en nosotros haya un deseo de un oficio en concreto. Estoy centrando mucho en esto, ¿no? Pero realmente es aplicable a muchas cosas. No significa que nosotros, pues, por el talento natural que el Señor ha repartido a cada uno, pues oye, nos guste más un oficio que otro, y no significa que el Señor nos diga, no, ese no, porque no te gusta. No tiene que ser eso, pero sí que debemos de conocer que esa voz nunca esté por encima ni suene más fuerte que la voz del Señor, porque estamos hablando de escuchar la voz del pastor, y si damos mucha cabida y están muy altas esas voces y hay todo ese jaleo en nuestra cabeza, la voz del Señor quizá nos va a costar de identificar, ¿no? Es importante que estemos tiempo con Él en oración, buscando su voluntad, ¿no? Y que nunca intentemos alinear la voluntad del Señor a la nuestra, ¿no? Nosotros hemos tomado una decisión ya, y por lo tanto pues vamos a ver de qué manera se encaja la voluntad del Señor. Más bien sería primero conocer cuáles son los principios de la voluntad del Señor, y a partir de ahí condicionar eso a lo que realmente las decisiones que debamos de tomar. Y por último, y la más importante, es la voz de Dios. La voz de Dios es la que realmente debemos escuchar, y ver cómo esa voz pues implica en nuestra vida lo que debemos de hacer, cómo debemos de actuar, las decisiones que tenemos de tomar. Y a veces pues nos equivocaremos, ¿no? Pero si realmente en nuestro corazón está escuchar la voz del Señor, tenemos la promesa que Él endereza nuestras veredas, ¿no? Si, como dicen Proverbios, si no confiamos en nuestra propia prudencia y no nos guiamos en base a lo que nosotros creemos que es lo mejor, podemos equivocarnos, pero ahí tenemos la promesa de que Él va a enderezar nuestras veredas, ¿no? Y la voz del Señor, hay un principio que es básico y evidente, pero que no debemos de perder de vista. La voz del Señor es esto:
Y nunca podemos decir, es que veo en el Señor que tal, y está en contra de algo que dice la Escritura. Y a veces nos puede parecer algo muy fuerte y que nunca lleguemos a hacer, pero pienso que no es tan difícil de que podamos atrevernos a hacerlo y que el Señor nos perdone cuando lo hacemos, ¿no? La voz del Señor nunca puede estar desalineada con ninguna cosa que diga en la Escritura. Si no, no es la voz del Señor, es imposible. A veces he podido escuchar. Bueno, es que yo estoy un tiempo que voy a estar sin. Y tengo de que cada situación, pues, o sea, no. En cuanto al congregarse, ¿no? Hay personas que pueden decir, mira, yo no me congrego porque tal, porque la iglesia, porque no sé qué, por un montón de cosas, y pueden tener un argumento enorme, ¿no? Y a veces podemos pasar por situaciones difíciles y que no deseamos congregarnos. Y no se trata de tú te debes de congregar porque la Biblia lo dice, sino que debe ser en amor. El Señor dice que no nos dejemos de congregar, que podemos llegar a tener la costumbre de no congregarnos. Entonces, nos estamos perdiendo una bendición. Y si conocemos a alguien que le está costando congregarse, debemos ir con amor, hermano, hermana. Es bueno que te congregues. El Señor derrama bendición y vida eterna cuando estamos juntos en armonía. Pero lo que tú dices de no congregarte, yo entiendo cómo estás, entiendo la controversia que puede haber en tu corazón, ¿no? Pero el Señor desea que te congregues, porque Él te va a bendecir, ¿no? Y estimular al amor a esa persona, porque realmente recibimos bendiciones es que conocemos su palabra. Hay otras personas que tristemente he escuchado, ¿no? Yo no trabajo porque esto, porque lo otro, porque cual, porque... Y hay un montón de excusas que he escuchado, incluso poniendo al Señor por delante, que el Señor le ha mostrado que no debe trabajar. Y esto no está alineado con la palabra del Señor. Y entonces, cualquier cosa que escuchamos que pueda sonar muy espiritual, que es que yo me tengo que encargar del otro, no está alineado con la palabra del Señor. Pero también leamos con detenimiento la palabra del Señor, porque si leemos con detenimiento, a veces hay versículos que creemos que son de una manera, pues vamos a ver, y hay un pequeño detalle ahí, y que bueno, esto cambia las cosas de cómo yo recordaba el versículo. Incluso personas, no, es que el Señor me dice que no me enrede en los negocios, entonces como el Señor me dice que no enrede en los negocios, no me encargo de los negocios. Y eso también es una manera errónea de interpretar la Escritura. Pablo le dice a Timoteo, note ninguno que milita, hablando de servicio al Señor, hablando de estar en la línea con el Señor, si ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Una cosa es dedicarse a negocios, otra cosa es enredarse, que eso esté por encima de nuestra relación con el Señor y de buscar su voluntad. Y en Tesalonicenses, que una y otra vez lo dice el apóstol Pablo, lo dice muy claramente, dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios. Pablo no se está contradiciendo. Pablo no le dice a Timoteo, no te enredes en los negocios, no te dediques a los negocios, no le dice, no te enredes. O sea, no te pongas de una manera enredado de que una persona que está enredada en algo, pues le cuesta salir, ¿no? Entonces, eso es la advertencia que Pablo le hace a Timoteo. Pero los tesalonicenses sí que les dice, ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin que os conduzcáis honradamente para los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Así que esta amonestación de trabajar está relacionada con los demás también, para no ser una carga para los demás, para los de afuera, ¿no? Y que no tengamos necesidad de nada. También nos dicen tesalonicenses también amonestar a los ociosos, y los tesalonicenses parece que tenían una dificultad, ¿no? Pero fijaros lo que dicen en 2 de Tesalonicenses 3 para que entendamos bien esto que dice aquí Pablo a los tesalonicenses. Dice en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, muy vale entero, pero quizás se hace muy largo, pero está Pablo hablándoles, ¿no? De cuando él estuvo entre ellos, pues no quiso ser una carga para ellos que no comieron el pan de balde y él mismo se puso a trabajar.
Pero dice en el versículo 10, y voy a leerlo de manera incorrecta para que veáis dónde podemos malinterpretar este versículo. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no trabaja, que tampoco coma. ¿Habéis dado cuenta del error que he leído? No quiere. No quiere. Si alguno no quiere trabajar. Hay personas que pueden estar en una situación que no es que no quieran trabajar, es que no pueden. Hay personas aquí, tenemos entre nosotros, que estáis jubilados, las personas que sois mayores, que estáis trabajando en vuestra casa, que estáis haciendo incluso más a veces los mayores de lo que deberíais, ¿no? Estáis constantemente, sois un ejemplo de que queréis trabajar, queréis ayudar, pero es un tema de querer. ¿Quieres trabajar? Si no quieres trabajar, eso no es bíblico. Lo siento mucho, no lo disfrates de ninguna manera que el Señor nos ha mostrado. Como mínimo, no utilices al Señor en tu decisión. Es tu decisión, no quieres trabajar por el motivo que tú quieras, pero no metas al Señor, porque el Señor no dice eso. El que no quiere trabajar. ¿Quieres trabajar? Hay muchas personas que quieren trabajar, pero por la circunstancia que sea no pueden. Entonces, esa es la clave. Así que no hay otra manera de verlo, a mi modo de verlo, ni otro pasaje en la Escritura que esto lo pueda decirlo. Entonces es importante el que tengamos en cuenta esto, porque además el hecho de querer o no querer tiene un efecto también en lo que nos rodea. Pues Pablo lo que quería no se encarga, pero insisto, hay personas que por diferentes motivos no pueden trabajar y no pueden llevar ese sustento que les gustaría hacerlo. La clave es esa, ¿no? Y el Señor en su momento pues Él dará sustento y también utilizará a los hermanos para ese sustento, pero no confundamos esta parte, ¿no? Y es que los tesalonicenses en varias ocasiones, como habéis visto, Pablo les amonesta a esto, porque ellos, y está bien, ¿no? Ellos creían que el Señor Jesús venía, segunda venida del Señor era inminente en cualquier momento. Y nadie les puede juzgar por eso. Realmente, qué bueno que ellos tuvieron la expectativa de que el Señor Jesús iba a venir en cualquier momento, como lo debe ser ahora mismo, ¿no? En cualquier momento puede venir. Pero eso no nos puede hacer pensar, ¿no? Bueno, como el Señor viene, pues ya de aquí a unos años, como no sé dónde estaré, pues no me ocupo con diligencia del estudio, del trabajo y demás, ¿no? Y aquí Pablo por eso les amonesta. Así que procuremos, pues, reflexionar sobre si realmente queremos trabajar. Y sé que es un tema que puede ser sensible, hermanos, pero yo sé que muchos de los que estáis aquí tenéis dificultades y queréis trabajar y no tenéis la oportunidad, ¿no? Os quería dejar eso bien claro, ¿no? Pero lo que voy es a la voz del Señor, ¿no? A la voz del Señor es lo que Él quiere. También a nuestra propia voz, pues no nos gusta pagar impuestos. Realmente sabemos que hay impuestos que son abusivos y pues vaya tela, ¿no? Pero y no nos gusta, desde luego, ¿no? Pero tampoco podemos estafar al gobierno que es realmente. Yo no estoy intentando que sea justo o injusto, es injusto. Pero también el Señor dice, cuando le dice, ¿no? Debemos pagar los tributos al César. El Señor dice, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No mezcléis las cosas. Vivís en un mundo donde el gobierno da al César lo que es del César y no nos gusta. Y que tampoco disfracemos el hecho de tomar una decisión, de intentar hacer esto, hacer lo otro, que al menos que vean, que escuchamos la voz del Señor en este punto, ¿no? Que hay muchos aspectos en los que el mundo nos va a decir una cosa, nosotros vamos a tener nuestra propia voz y que podamos escuchar al Señor en todas las cosas que Él nos dice, ¿no? Que no mezclemos esas voces, y para escuchar su voz es en oración, en calma y huyendo un poco de las prisas y que constantemente nos lleva a esta sociedad, ¿no? La voz del Señor tampoco manipula las cosas ni presiona, sino que nos guía con amor, ¿no? Nos dice en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe. Esto es un versículo que yo cuando lo leí entendía lo que era la palabra, lo que entendía lo que es el amor de Dios y lo que es constreñir. Digo, ese es el motor de nuestra vida, ese es el motor de nuestro esfuerzo y de nuestro deseo de servirle a Él, ¿no?
parte del amor. El amor de Cristo, o sea, no nos constriñe, no nos lleva a hacer algo otra cosa, es el amor de Cristo. Cuando entendemos el amor de Cristo, eso es lo que inevitablemente, porque el constreñir es un concepto como es imperativo, es algo que casi como que te obliga, pero es una consecuencia inevitable de entender el amor de Cristo, que se ha derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos debe mover. No nos debe mover nuestra religiosidad, nuestro legalismo. Es el amor de Cristo el que nos debe hacer buscar su voluntad y guardar sus mandamientos, ¿no? Porque el que me ama, mi palabra guardará. Así que esto debe ser nuestro motor. También hace poco leíamos en Romanos 12, el versículo 1 y 2, lo que nos dice: ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable, ¿no? Y es a partir de ahí que tenemos la voluntad de Dios. Pero fijaros, es una cosa que no me había dado cuenta, al menos con tanta claridad, es que los primeros capítulos de Romanos, desde el 1 al 11, Dios está hablando de la depravación del hombre, de la total depravación del hombre, del pecado del hombre, pero también está hablando de la misericordia de Dios. Cosas completamente tan extremas, ¿no? Pero que Dios ha tenido misericordia de nosotros a pesar de cómo es. Y es por eso que el capítulo 12 empieza con esto: os ruego por las misericordias de Dios, por todo lo que os acabo de decir ya, o sea, que realmente estabais perdidos en vuestros delitos y pecados, estabais sin ninguna solución, como ahora ha dado Pepe, ¿no? Ha sido por la misericordia de Dios que estamos aquí, pues por esa misericordia, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si no valoras la misericordia de Dios, el amor de Dios, no vas a tener una correcta motivación para servirle, ¿no? Y para poner tu cuerpo en el altar, para conocer su voluntad, ¿no? Y algo también de la voz de Dios que también nos puede ayudar a identificarlo es que todo lo que nos pide Dios son cosas que siempre van a estar alineadas con glorificarle a Él, no a nosotros. Cosas que van a ser para glorificarle a Él, no es en sacrificio, pero realmente Dios no nos va a pedir nada que nos glorifique a nosotros. Entonces es algo también que podemos tener en cuenta para identificar esa voz, ¿no? Así que podamos cuidar lo que escuchamos, porque Dios no habla por hablar y Él habla para que le podamos obedecer, que sea la guía de nuestras vidas, y la guía de nuestras vidas es que el Señor vaya adelante, no hay otra. Así que esto es lo que volví a meditar en cuanto a lo que es la voz de Jesús, la voz del buen pastor, ¿no? Pero nos sigue diciendo en el 28, hablando Jesús todavía de sus ovejas, dice 28 y 29: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre me las dio y es mayor que todos. Porque mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano, somos sus ovejas. Esto es una promesa tremenda, ¿no? Podemos vernos como ovejas débiles, pero como ovejas incluso que en algún momento pues, nos podemos descarriar. Pero tenemos también el ejemplo de cuando aquel pastor que tiene 100 ovejas, que llega al redil, tiene 99 y falta una. Bueno, pues esa oveja pues, no quiere escuchar mi voz, tiene lo que se merece. Y es verdad, esa oveja tenía lo que se merece. Pero él coge y va a buscarla por una entre 100, por un 1% de sus ovejas que se había perdido, él va a por ella. Y esto forma parte de esta promesa: nadie las arrebatará de mi mano. Ni nosotros mismos nos podemos arrebatar de las manos del Señor. Así que lo importante es saber si somos sus ovejas o no lo somos, ¿no? Nos dice en Juan, que esto lo leímos también, y es lo que simbolizamos cuando nos bautizamos, ¿no? Dios nos ha dejado claramente que cuando alguien cree en Él, Él desea que le siga, pero desea que dé testimonio con el bautismo en agua por inmersión, ¿no? De una manera consciente, de una manera sabiendo de lo que significa ese bautismo. Nos dice en Juan 5:24, dice: cuando alguien pasa de muerte a vida, ya nunca más vendrá
a condenación. Y esto es lo que estamos simbolizando con ese bautismo, ¿no? Es que hemos pasado de muerte a vida, hemos sido sumergidos en agua, hemos sido resucitados en Cristo y ahora tenemos una nueva vida. Es el único bautismo que el Señor mandó que se hiciera, ¿no? De una manera voluntaria, una persona que está agradecida al Señor porque le ha conocido, porque es su hijo, porque es una oveja suya, pues que yo quiero bajar a las aguas del bautismo y dar testimonio como el Señor lo mandó, porque es que le amo y deseo hacer su voluntad, y parte de hacer su voluntad es seguir este mandamiento también. Y de la misma manera que vimos también el otro domingo, que el Señor también habla a pastores, a malos pastores, a falsos pastores, también hay ovejas que se pueden pensar que son ovejas y que no lo son, ¿no? Pueden haber personas pues que hayan entendido el Evangelio en la mente, o que hayan entendido una parte del Evangelio, no el Evangelio completo, que el Evangelio habla de que hay una condenación, que nosotros íbamos directos a esa condenación, pero que Jesús nos quiso salvar, ¿no? Y que por un Evangelio pues mal interpretado, mal explicado, que puedan haber decisiones superficiales, y esas decisiones superficiales no nos hacen hijos de Dios, ¿no? Cuando alguien pues no hay una conversión genuina, pues muy seguramente a lo largo del tiempo no permanecerá y realmente pues abandonará, ¿no? Al final. Pero bueno, siempre hay esperanza, ¿no? Mientras estamos en la tierra, para que esa persona pues, se pueda dar cuenta y pueda volver a Dios, ¿no? Y cuando os decía lo de la oveja descarriada, cuando una oveja se descarría como la que teníamos en esa parábola, esa oveja está en un zarzal, puede estar rodeada de lobos, está en peligro, pero no deja de ser una oveja. Una oveja nunca se deja de ser una oveja, aunque se haya apartado del redil, está sola y esté bramando. Una oveja se pierde y se pone a bramar porque es que no sabe ni dónde está ni tiene que ir, se queda totalmente paralizada, ¿no? Pero ahí tenemos la promesa de que si es una oveja, Dios la irá a buscar. Y a veces utilizará a sus propios hijos para ir a buscar a esa oveja y traerla al redil, ¿no? Y hay un caso que yo, pues un versículo que me costaba entender y quizá pues, con esto de las ovejas lo he podido entender. Dice, si no queréis que lo busquéis, dice en 1 Corintios, en 11. Está hablando de la cena del Señor, de que come y bebe indignamente, y dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, que no están discerniendo el cuerpo de Cristo, que no se esperan para comer, que habían estas rencillas entre ellos y había de todo menos reconciliación, ¿no? Y dice que había muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, muchos que han pasado hasta ese punto puede llegar, porque si hay una oveja que insiste en pecar, es el amor del Señor que se la lleva, no peques más. Si realmente estás tan obcecado en esto, y estás haciendo daño además a otras ovejas, pues tenemos esta parte triste de la Escritura, ¿no? Que algunos que duermen y que el Señor, pues por amor a su pueblo, se los lleva, ¿no? Es una tentación muy extrema, pero que aquí la tenemos explicada en la Escritura. Pero recordemos que la promesa que hemos leído es preciosa, ¿no? Que nadie nos puede levantar de su mano, por torpe que seas, por débil que te veas, por que te descarrías. Y está claro que hay personas que, como en tantas promesas del Señor, van a querer abusar de esas promesas, van a pretender abusar de esas promesas, ¿no? Yo vivo como me da la gana porque ya me vendrá a buscar si acaso, ¿no? No, eso no es una oveja. Si alguien piensa así, no es una oveja. Una oveja no está pensando en descarriarse. Una oveja lo que sabe es que tiene que seguir a su pastor y tiene que estar con las demás ovejas. Eso es lo que sabe. Si hay una oveja que dice, yo me digo al redil, me digo al pastor, hago lo que yo quiero, eso no es una oveja. Entonces, esa promesa no es para ti. Lo siento mucho. No es que nadie te arrebate de las manos del Señor, es que nunca lo ha sido. Porque una oveja no tiene ese sentido de hacer. Una oveja sigue a su pastor y sigue al redil.
Si tiene otras ideas, no, esa promesa no es para alguien que no es una oveja. Si entendemos bien el amor del Señor, lo que nos anima precisamente es a no vivir una vida descuidada de como hemos visto antes, ¿no? El amor de Cristo es el que nos constriñe y que nos lleva hacia su voluntad. Y aquí el Señor, en el versículo 30, dice: yo y el Padre uno somos. Aquí es cuando ya se viene, porque aquí claramente Jesús estaba diciendo: yo soy con el Padre en mí, yo soy Dios, soy el Hijo de Dios, soy Dios también, ¿no? ¿Y qué dicen los judíos? Cogen piedras. Ya no es un hecho de que quieren apedrear ni que quieren prenderle, ya tenían las piedras en las manos para tirárselas. Pero fijaros que aún las personas con las piedras en las manos, Jesús sigue hablándoles. Es una cosa que me llamaba la atención, porque luego más adelante dice que seguían con las piedras porque es que se las iban a tirar. Pero Jesús ahí, que esas personas aún con las piedras en las manos, les sigue explicando. Porque Jesús quiere que todo el mundo vaya al arrepentimiento, ¿no? Dice en el 31 que volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y pienso que sí, ellos decían que esperaban al Mesías, lo que tú quieras, pero el punto ese de que el que tenían delante, el Mesías sí, pero que además era Dios, eso en sus mentes yo creo que no lo acababan de entender o de casar, ¿no? Que era Dios el que tenía que venir en forma de hombre para salvarles de su situación pecaminosa, no tanto del gobierno de los romanos que les oprimía, sino que realmente la opresión viene de nuestro propio pecado. Y es una pena, ¿no? Porque Jesús les vuelve a decir en el 31, no, en el 32, dice: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Jesús quería que reflexionaran sobre aquello, pero es que no había manera, que no querían reflexionar. Y muchas veces el reflexionar de una manera real puede llevar a la gente a la verdad. Y por eso pienso que la estrategia del enemigo en este mundo es que estemos tan ocupados. Las personas del mundo están ocupadas, no tienen huecos para nada, no hay tiempo para nada. Ya sea de una cosa o de otra, sí, ahí el diablo está ganando de alguna manera esa batalla, ¿no? No dando tiempo a la gente para reflexionar. Te acuestas con la tele, con el móvil, con no sé qué, te levantas, no hay tiempo de reflexión. Y Jesús estaba aquí haciéndoles ver, reflexionar sobre lo que habéis visto. Nos dice en Primera de Juan, el mismo apóstol en su primera carta dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, ahí Juan está hablando de cosas palpables, de cosas que él mismo había oído y de eso testificaba, ¿no? De lo que hemos visto, de lo que hemos oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión sea verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y vemos también en la misma línea a Lucas, una persona culta en aquel tiempo, una persona con estudios, él era médico, y eso significaba muchas cosas. Uno no iba a médico sin saber de otras cosas, para ser médico tenías que saber de muchas otras cosas. Y él, en los primeros versículos del Evangelio, dice así, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal y como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas cuales han sido así de instruido. A mí me sorprende que personas que la escritura la ponen en duda, que se puedan ver estos versículos y el propósito por el cual fue escrita la escritura, con qué exactitud, ¿no? Son cosas palpables, pero lamentablemente muchas veces no hay esos tiempos de reflexión en estas evidencias, ¿no? Como os decía antes, ser cristiano no significa un suicidio intelectual y la razón no existe.
Sí, también podemos razonar las cosas. Realmente la palabra es verdad, hay evidencias históricas. Eso no nos va a hacer pasar de muerte a vida, pero tampoco quita lo otro. No es una fe tonta que no tiene ningún fundamento racional, ni nada, ni nos creemos lo primero que oigamos. Realmente el Señor nos ha dado una capacidad de razonar las cosas. Creemos que la palabra es verdad, vamos a ver las evidencias, ¿no? El tema es que si tú te pones una barrera y no quieres ir más allá, pues lamentablemente el mundo se queda con esa ignorancia, ¿no? Y todo esto, como decía antes, ¿no? Con las piedras en las manos, como estamos viendo. Y aquí hay un pasaje que me chocó, que no lo entendía al principio, ¿no? Porque Jesús les dice, los judíos les dicen, ¿no? El Señor Jesús les dice, por cada de las obras que he hecho me apedreáis. Y los judíos le dicen, no te apedreamos por eso, dice, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y Jesús les dice, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. En primer lugar, me gustaría llamar la atención qué seguridad nos tiene que dar que Jesús mismo hable de la palabra, ¿no? Hable del Antiguo Testamento, de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, y que está refiriéndose al Salmo 82, como vemos ahora, ¿no? Pero me traía gozo, ¿no? Que el Señor Jesús confirmara que todos los escritos, toda la escritura que había ya, que ya tenían en sus manos, era su propia palabra, y por eso lo utilizaba una y otra vez. Pero el tema está que aquí Dios dice que dioses sois refiriéndose a hombres, ¿no? Dioses en minúscula. Luego en el 35 dice que si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ¿por qué os extraña tanto que yo diga que soy Dios, ¿no? Y vamos a ver qué dice el Salmo 82, porque al menos yo de primeras no sabía qué significaba esto. Y qué bueno que la palabra de Dios se explica con la propia palabra de Dios, ¿no? Es un salmo de Asaf dirigido hacia juicios injustos que se podían hacer, por lo tanto estaban dirigidos a jueces de aquel tiempo. Dice así, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, siempre con minúscula dioses, ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Está refiriéndose a los jueces que estaban juzgando al pueblo de Israel, que les llama dioses. Y vemos que en Éxodo 7.1 creo que es, dice que el Señor envía a Moisés, vamos a buscarlo pero no me quiero equivocar. ¿Es en Éxodo 7? Sí. Dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. También está este concepto de Dios en minúscula que Dios dice de Moisés. Mira, aquí está hablando de los jueces. Así que aquí Dios está llamando como este concepto de dioses a estos jueces. Pero fijaros lo que dice en el versículo 7. En el versículo 6 acabamos de leer. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, como cualquiera de los príncipes caeréis, ¿no? Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Así que el Señor lo que les está diciendo, yo en el pasado he hablado a estos jueces como enviados míos, como Moisés también, que te constituye como Dios delante de Faraón, pero no es el concepto del Dios todo soberano, estamos hablando de otra manera de llamar a estas personas. Y además le está juzgando, el Señor dice que como hombres morirán, o sea, que no se piensen que porque estaban ahí como jueces que tendrían algún tipo de privilegio especial. Entonces, aquí el Señor Jesús les enfrenta a sus propias escrituras. ¿Por qué os extrañáis tanto? Yo en mis escrituras ya he hablado de que había personas pues, que les llamaba así, ¿no? Pero bueno, ellos en su ceguera pues no querían, ¿no?
Pero también quería leeros justo en el Salmo anterior, el 82, y también porque estaba al lado y lo leí, y me daba cuenta de por qué el Señor, a pesar de que ellos se negaban, ¿no? O que estaban tan duros, Él aún así les volvía a explicar de sus obras y demás. Dice en el Salmo 81. Dice, vamos a empezar en el 8, en el versículo 8 del Salmo 81. Dice, oye pueblo mío y te amonestaré, Israel si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno que te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí, tampoco profetizando también lo que iba a pasar, ¿no? Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Pero fijaros lo que dice, que el Señor como clama, dice, oh si mi pueblo me hubiera oído mi pueblo y si mis caminos hubieran andado de Israel. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que le oigan para mostrarles sus caminos, y si su pueblo lo oyere, dice que en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelta mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios como lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Y esta expresión del Señor no me llegaba mucho, la verdad. Ojalá, ¿no? Oh, si me hubieran oído mi pueblo. Dios quería que su pueblo le oyera y él quería hacer todo eso con él, ¿no? Así que pienso que el Señor, pues, no puedo entender los sentimientos del Señor, ¿no? Pero supongo que aquí pues estaría triste, ¿no? Porque su pueblo que no quería escucharle ni verle así, ¿no? Aún así, llega un punto que el Señor se va de Jerusalén. Él ya había dado testimonio y había dado testimonio de sus obras. Quien quería creerlas, las creía, y quien no quería, pues no las creía. Y llega un punto que Él se va. Dice en el 40, al 39 dice que procuraron prenderle otra vez. Es la cuarta vez que leemos esto en Juan. O sea, no es la primera. Ya había habido más de una vez que le querían prenderle. En el 40 dice que se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Qué bueno, ¿no? Que las personas que habían escuchado a Juan en el pasado, ahora se daban cuenta que lo que Juan decía era verdad. Y eso pasa con la predicación de la palabra, que a veces se predica y queda ahí en las mentes y en los corazones, pero no tienen el convencimiento a lo mejor en ese momento de que eso es verdad, pero eso no significa que se haya borrado de sus corazones, porque han recibido. Y llega un momento que por una circunstancia, por algo que ven, por algo que experimentan, dicen, eso que dijo otra persona que me predicó en aquella iglesia, en la calle, era verdad, era verdad. Y Juan no hizo ninguna señal, como sí que hizo Jesús. Dice que Juan ninguna señal hizo, pero lo que dijo era verdad. Habían unos en Jerusalén que habían visto y oído y no querían conocer la verdad, y otros que con la simple predicación, con la simple, entre comillas, porque es muy grande la predicación del Evangelio, habían llegado a la verdad, ¿no? ¿Y qué pasa con estas personas que escucharon? Dice que muchos creyeron en él allí. Y si por no queda duda, también me prestaba cuando dice aquí, ¿no? Podía decir muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él allí, en aquel lugar, no en Jerusalén, en aquel lado del Jordán. Aquellas personas que de manera sencilla habían escuchado a Juan, se habían quedado reflexionando, y cuando vino Jesús, y lo que decía Juan era verdad, ¿no? Y ese testimonio que dio Juan dio fruto, y Juan ya lo habían matado, no sé si lo recordáis. Juan no vio ese fruto y en la cárcel ahí tenía dudas, serias dudas de quién era Cristo, ¿no? Aunque él había predicado sobre él, ¿no? Pero qué bueno que ese testimonio de Juan quedó. Cuando Jesús viene lo relacionan con lo que habla Juan, entonces muchos creen en él, ¿no? Así que esta es la predicación del Evangelio. A veces no vemos frutos rápido, pero a veces queda
queda ahí en las memorias, en los corazones, y luego pasan cosas que esas personas recuerdan aquello y se pueden llegar a interesar, ¿no? Así que esto es lo que os quería compartir de este pasaje de la Escritura, para reflexionar sobre las obras de Dios, las evidencias que hay, que las hay. Que si escuchamos su voz, no la intentamos ahogar con otras voces, ni la nuestra, ni la del mundo, ni la del enemigo, porque lo que va a pasar es que vamos a endurecer nuestro corazón, y eso es algo que no nos lo recomienda a nadie, ni a mí mismo, desde luego, ¿no? Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice la palabra del Señor también. Que seamos muy temerosos, pero muy temerosos del Señor, cuando decimos Dios me ha hablado, Dios me ha mostrado. Porque si Dios me ha hablado, Dios me ha mostrado, no estás dejando ninguna lugar a pensar que te puedes equivocar. Realmente no quiero decir que no demos pasos firmes al Señor, pero si tú crees que Dios te ha hablado, piensa si esa voz que te dice que Dios ha hablado cumple como es la voz del Señor, y quizá no está más alineada con tu voz o con la del mundo o con la del mismo Satanás. Reflexiona sobre esto. Al menos yo lo quiero hacer, no seamos rápidos en decir el Señor me ha hablado, porque estamos poniendo al Señor como testigo cuando decimos esto. Entonces no es cualquier cosa, y quizá en nuestra jerga a lo mejor esto ha calado, pero yo creo que debemos de ir con cuidado y ser temerosos del Señor para afirmar según qué cosas, porque es un pasaje que una y otra vez vuelvo a él, ¿no? Cuando Pablo va como misionero, dice que va a un sitio y el Espíritu se lo inhirió. Dios me ha hablado que tengo que ir a Bitinia y luego el Espíritu se lo impide. Pablo, pues en su necesidad impuesta para predicar el Evangelio, que es lo que él tenía que hacer, pues se va por allí y el Señor le corrige. Pero si Pablo hubiera ido por delante, es que Dios me ha hablado que tengo que ir allí, hubiera dejado al Señor en mal lugar. Y lo que estaba haciendo Pablo no era nada malo, estaba yendo a predicar el Evangelio, o sea, realmente no estamos hablando de cosas malas. Obviamente, si no te va a decir, el Señor me ha hablado de que vaya a pegar a alguien, eso es imposible. Pero hay cosas que incluso pueden parecer correctas, pero y que tú en tu buen deseo de servir al Señor, no lo hagas, pero lo hagas siempre con temor. Y con temor, pero también con confianza que si lo haces en la voluntad del Señor, Él te va a corregir y te va a recanalizar ese deseo que tiene y te va a enfocar, en este caso como Pablo, que era que tenía que acabar yendo a los macedonios, creo que era, ¿no? Confía en nosotros de ir con miedo a servir al Señor, pero confiando en Él, no en tu propia prudencia. Porque necesitamos la luz del Señor. Y la luz del Señor no la encontramos si no estamos con Él, es imposible. Y también oremos, ¿no?, para que las personas que escuchan, pues que sean nobles y que reflexionen. Porque la sociedad tiene adormecida la reflexión de la gente y puede parecer algo insultante, ¿no? Pero la sociedad va como borregos detrás de ideas y demás, no tienen su propia visión de las cosas, ¿no? Tienen mentes nubladas y solo el Señor, como también nos predicaba el hermano del domingo pasado, ¿no? Es su gloria la que puede penetrar cualquier oscuridad, cualquier tinieblas, ninguna tiniebla potencia que sea puede ocultar la gloria de Dios, ¿no? Así que en el momento que Él tenga a bien, Él se va a revelar a la persona que esté más en tinieblas que pueda haber.